Imagina que vas a jugar un partido de pádel y tu rival te gana 6-0, 6-0. Vela y Sancho que ganan el partido por un contundente, explícito 6-0, 6-0. No te deja hacer ni un solo juego. En este vídeo voy a daros mi opinión sobre esta situación y vamos a debatir abajo en los comentarios. Déjame tu comentario aquí debajo, a ver qué opinas. Si consideras que es una falta de respeto ganar a alguien 6-0, 6-0, o si consideras que si alguien te gana 6-0, 6-0, realmente pues te está faltando el respeto, es una norma, o sea, está incumpliendo la norma de etiqueta. Vamos con el vídeo y sobre todo voy a daros mi opinión. Hola a todos padeleros y bienvenidos hoy a un capítulo con el que voy a abrir un debate que me interesa mucho conocer vuestro punto de vista. Es un tema de etiqueta, ¿vale? Y sobre todo a mí, en ocasiones, me cuesta entenderlo de otra manera porque al final vivimos en la competición, somos un poco brutos en la competición en algunos temas, poco sensibles, y nos viene bien también entender y escuchar otros puntos de vista. Así que os leo atento en los comentarios para ver qué opináis. Pero bueno, la cosa es como sigue. La semana pasada estábamos en el Major de Doha. Os dejo por aquí, por cierto, vídeos con Tapia Coello y con el resto del equipo compitiendo en este torneo profesional. Y en octavos, Jaime Ferrosel y José Jiménez se enfrentaban a Sancho y a Vela. José Jiménez Casas y Jaime Fermosel. Jugaban pista central en el último partido de la jornada y bueno, pues para los chicos desde luego era una ocasión especial. El partido arrancó durante un juego bien para Jaime y José, un juego, se pusieron 40-0. Lo vemos aquí, ¿no? En una pista central. Pues vamos a ver cómo va este partido. De momento, 40-0 para Fermosel y Jiménez. Y a partir de ahí, bueno, no consiguieron cerrar ese juego que duró no sé si 8 o 9 minutos, no consiguieron cerrar otras tantas oportunidades que tuvieron y se llevaron un 6-0, 6-0. El caso es que uno de los comentarios de ese videoblog era: oye Manu, ¿no consideras que es una falta de respeto que les hayan ganado 6-0, 6-0? Y ahí la verdad es que de primeras yo tengo las ideas más o menos claras de lo que se considera falta de respeto o no en el terreno profesional, pero claro, no lo tengo tan claro para el amateur, por eso me interesa mucho leeros y saber qué opináis, ¿no? Siempre con el respeto, ahí abajo en los comentarios, no os peleéis entre vosotros, pero bueno, yo voy a daros cuál es la opinión que tenemos por lo menos en la alta competición sobre el respeto al rival. Punto número 1, hay que diferenciar lo que es una competición de lo que es un partido amateur, lúdico, de disfrute, ¿vale? Pero cuando estamos hablando de alta competición, lo que es una falta de respeto es no competir al 100%, es no dar el 100%. Primero, porque es una falta de respeto hacia tu compañero o tu equipo de trabajo, y segundo, porque realmente ser condescendiente con tu rival es una falta de respeto a tu rival. Hay que darle el máximo para que también él dé su máximo en contra de nosotros y el partido sea realmente pues algo bonito, ¿no? Desde el punto de vista de búsqueda de excelencia de la mejor versión de uno contra la mejor versión de otro. El siguiente punto. Y si te gana 6-0, 6-0, pues no te queda otra que aplaudirle e irte con las orejas gachas, obviamente. Yo he intentado hacer memoria, pero mi cerebro con memoria selectiva no me recuerda ningún 6-0, 6-0, pero seguro que alguno me han clavado, o en el pádel o en el tenis, seguro, yo no lo recuerdo, pero alguno me han clavado seguro. Y ya está, la vida sigue, no pasa nada. Pero sí que considero que en alta competición, o simplemente en una competición, el no hacer esto, punto número 1, te puede jugar una mala pasada porque tú le regalas un juego al otro, a nada que te atrapas un poquito. En pádel es fácil y todos reconoceréis que habéis tenido momentos de 5-0, 5-1, se te complica el partido y lo pierdes. Es que lo pierdes, ¿eh? Eso pasa. Vaya globo que ha sacado. Impresionante. Pronto. Ahora de contra, Jiménez vuelve a barrer la pista. Y como te digo, realmente cuando tú ves jugar a una persona o juegas contra una persona y ves que va andando, que no se lo está tomando en serio, que anda despistado, que se pone a hablar con los de fuera, bueno, que no está dando el 100%, eso se considera una falta de respeto. Hay que distinguir cuando estás jugando, pues por ejemplo, una pachanga familiar entre amigos. Ponte que por lo que sea hay un nivel que no es exactamente homogéneo, que juega un colega con otro y hay uno de ellos que es más flojito y oye, te lo tomas a muerte y vas ahí 6-0, 6-0 tirándole al que no ha jugado nunca en su vida con tal de ganar. O sea,
Cuando de lo que estamos hablando no es de una competición, sino que estamos hablando de un pasatiempo lúdico, del pádel, está bien un partido, pero que no nos estamos realmente jugando nada, ahí ya estamos en un punto algo más difícil de gestionar. Yo en ese caso no vería mal que bajarais un poquito el pistón, le jugarais un poquito más al que ya juega bien, primero para pasároslo mejor, segundo para no agobiar al que lo está pasando mal, porque realmente seguramente que está intentando hacerlo lo mejor que puede. Pero como os digo, son diferentes situaciones. Una es una situación lúdica donde lo que queremos es pasar un buen rato y otra es una situación de competición donde lo que queremos es dar nuestra mejor versión contra la mejor versión de nuestros rivales, ¿no? Y eso es lo que nos llevamos a casa. El último centímetro de la pista. En cualquiera de los casos, estos son líneas muy límite, depende mucho de las personalidades y como todo, como lo mismo que pasaba con la nevera, os dejo por aquí vídeo de nevera. Todo depende del contexto, depende de nuestros rivales y la competición realmente, cuando estamos en una competición de verdad, ahí, bueno, ahí la norma de etiqueta se hacen, cada vez hay menos normas de etiqueta, como son los pelotazos, como son determinados volúmenes de grito en algunos momentos. Es un poquito más complicado de definir, ¿vale? Así que, lo dicho, esa es mi opinión, lo intentaremos hacer mejor con los chicos la próxima vez y a nadie le gusta que le claven un 6-0, 6-0, pero el deporte es así y así es como suceden las cosas. Os leo abajo en los comentarios y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.